1. Ya está, ¿no? Bien, entonces en este video lo que vamos a ver es inicialmente ver cuál es la carpeta en la que estamos trabajando. Entonces nos vamos acá y vamos a irnos a la carpeta que está alojado en el aula virtual. Tenemos el tema 1, estamos viendo la ruta de trabajo. Aquí tenemos que fijar la ruta de trabajo, fíjense, C, aula virtual, tema 1, introducción. Seguimos ahí con la ruta del semestre 2 2024 y aquí tenemos entonces MAP 315 grupo M. Y dentro de eso está la clase 1. Aquí tenemos el proyecto. A ver. Entonces ese proyecto lo vamos a abrir. Bien, abrimos el proyecto y ahora tenemos los 4 paneles que hemos indicado en el estudio, ¿no? El panel de los scripts, el panel de la consola, el panel del ambiente de trabajo, del ambiente de global, donde están todos los archivos que vamos a crear, la historia, las conexiones, el tutorial y todo lo demás que vamos a ver en el estudio. Y acá entonces nos vamos a ir también a ver en la consola. Fíjense, en la consola aparecen algunos mensajes, pero lo que normalmente tenemos que hacer es limpiar la consola. Para limpiar la consola, ¿qué tenemos que hacer? Colocarnos aquí en la consola y darle control L. Entonces, fíjense acá, hemos limpiado todos los cuatro paneles están completamente vacíos. Esto podemos bajar, podemos subir, esto podemos hacerlo más completamente todo el área a la izquierda o la mitad. Lo mismo podemos ir cambiando. Entonces hay varias funcionalidades que tiene el estudio de ir moviendo estos 4 paneles, ¿no? Este panel es el panel donde nosotros vamos a programar, donde vamos a hacer las órdenes a un determinado objeto para que haga el procesamiento. Acá vamos a practicar en realidad en la consola. Aquí vamos a ver los objetos que hemos creado con sus valores. Y en este otro panel vamos a ver en qué carpeta nos encontramos. Fíjense, aquí aparece la carpeta justamente que tenemos, la ruta. Podemos ver qué gráficos hemos hecho, no hemos hecho todavía nada. Podemos incorporar varios paquetes, instalar o podemos actualizar. Podemos tener el menú de ayuda, el viewer, la presentación, etc. Bien, como esta es una clase inicial de cómo podemos generar objetos en R, nosotros vamos a colocar acá objetos en R. Objetos en R. Y entonces vamos a colocar, por ejemplo, vamos a generar unos vectores, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de vectores y data frame, ¿no? Entonces vamos a crear algunos vectores, ¿no? Acá vamos a poner crear vectores, Entonces vamos a crear, hemos dicho un vector, primeramente numérico, que le vamos a llamar diámetro. Entonces fíjense, diámetro, le estoy dando yo ese nombre, diámetro. Y entonces acá voy a ir incorporando solamente de los 10 árboles. Entonces vamos a tener 40.5, 56.7, 61.8, 55.7, 53.9, 49.2, 60.4, podemos tener también acá 59.5. Bien, ¿cuántos árboles tenemos? Bueno, entonces esto también lo podemos contar. Si no nos alcanza, ya hemos dicho, tenemos dos opciones. Podemos seguir recorriéndolo esto más allá, o podemos irnos una vez que esté en coma, enter, ¿no? Y vamos a ir colocando, sigue ahí los valores. Entonces podemos ir colocando 44.8, ¿no? Luego podemos colocar 67.8, etc. Bien, cuando nosotros no sabemos cuántos datos tenemos, hemos dicho, vamos a hacer vamos a crear vectores de 10 árboles, podemos irnos a la función de contar cuántos datos tenemos, cuántos valores. Entonces podemos colocarle, que es la función, y cuál es el objeto diámetro, ¿no? Y entonces podemos seleccionar los dos y aquí colocarle room. Bien, entonces dice diámetro
es un objeto no encontrado. Entonces vamos a ver, ¿dónde está el error? Fíjense, aquí hemos puesto diámetro y aquí diámetro. Entonces no lo va a entender porque tiene que ser el mismo. Entonces aquí si nosotros le damos, ahora sí va a correr y nos va a decir cuántos datos tiene. Tiene 11. Entonces, ¿qué significa? Que uno menos tenemos que eliminar ese. Ahora sí nos va a dar de que tiene los 10 valores, ¿no? Ahora tenemos ahí los 10, ¿no? Entonces nuevamente podemos limpiar. Bien, ya tenemos entonces el diámetro, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la altura de fuste. Altura, fuste. Y entonces vamos a crear igual ahí los valores de las alturas, ¿no? Entonces acá vamos a tener 12.3, 13.7, 11.9, 10.6, 12.5, 13.1, 10.8, 9.6. Bien, lo mismo, coma, y me voy hacia abajo, ¿no? Entonces aquí puedo poner, por ejemplo, 10.7, 12.3, etc. Bien, quiero saber cuántos elementos tiene ese vector altura fuste. Entonces voy a length y le vamos a colocar altura. Altura de fuste, que en realidad ya lo va a reconocer. Nos vamos y hacemos correr. ¿Y cuántos tenemos? 10. Entonces, exactamente tenemos esos 10 valores, ¿no? Bien, ahora nos vamos al siguiente. Como este es un editor, podemos darle y bajarlo ahí. Entonces, podemos bajar y colocar ahora, hemos dicho, especie. Entonces, nos vamos a especie, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá especie, ¿no? Lo mismo. C. Y ahora aquí vamos colocando, hemos dicho entre comillas, 8, ¿no? Ahora que tengo que colocar coma, tipa. Luego nuevamente nos podemos ir momoki, ¿no? Nuevamente podemos irnos a tipa. Nuevamente podemos irnos a vivosi. Nuevamente podemos, aquí tenemos que tomar en cuenta que eso también podemos copiar y pegar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, yo voy acá. Ahora digo, no, el siguiente va a ser tipa. Entonces, puedo agarrar esto y decir, voy a copiar y acá lo voy a pegar, ¿no? Entonces, coma. También el siguiente es momoki. Entonces, voy a agarrar acá momoki, lo voy a copiar y entonces acá lo voy a pegar. Bien, seguimos. Aquí podemos ir, el siguiente va a ser, vamos a suponer que es otra especie, ¿no? Otra especie, entonces. Aquí sí tenemos que escribir cuando es otra especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir cerebó. Bien. Bien, y acá podemos nuevamente colocar tipa. Bien. Una vez que estamos seguros, nuevamente voy a ver, ¿y cuántos valores, cuántos elementos tendrá ese vector de caracteres especie? Entonces nos vamos a length y colocamos entonces especie. Enviar para aparecer acá, especie. Bien, entonces decimos que queremos ver cuántos hay de especie. Vamos acá, hacemos correr y tenemos ¿cuánto? 9. Entonces significa que falta uno. Entonces vamos a colocar acá el último. El último vamos a decir que es vivosi. Bien, entonces ahora sí hacemos correr y ahora sí van a estar los 10. Ahí están los 10. Bien, entonces limpiamos esto y vamos a tener entonces ahora nuestros 10 datos, ¿no? Bien, también podemos entonces ahora generarnos un vector, pero lógico, un vector lógico donde las únicas opciones que tengamos es que si es verdadero o es falso. Entonces aquí hemos dicho, podemos colocar, por ejemplo, el árbol será aprovechable, entonces aprovechable, vamos a darle ese nombre, aprovechable. Entonces ese nombre, ¿y cuál va a ser entonces? Acá vamos a tener el primer árbol, vamos a suponer que sí se va a aprovechar, se va a cortar, por lo tanto vamos a poner un T. El siguiente también se va a cortar T. El tercero no se va a cortar F.
el cuarto se va a cortar T, el quinto no se va a tocar, el sexto se va a cortar, se va a cortar, se va a cortar, F, T. Entonces acá podemos colocar, bien, uno más. Bien, vamos a nuevamente contar ahora. ¿Con qué hemos dicho que vamos a contar? Con length. Length aprovechable. Entonces aquí tengo length aprovechable. Voy a seleccionar estos dos de acá y voy a hacer correr. ¿Cuántos tengo? 11. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar uno. Entonces voy a eliminar este de acá. Y entonces ahora tengo simplemente tengo los 10, ¿no? Bien, entonces ya tengo ahora un conjunto de 1, 2, 3, 4 vectores, ¿no? Que se denominan diámetro, altura de fuste, especie y aprovechable. Ahora los voy a unir, los 4 vectores. Entonces, al unir esos vectores, voy a crear un data frame, ¿no? Entonces, vamos a crear un data frame. Entonces, acá vamos a colocar crear vectores, ya sabemos. Ahora, crear un data frame. Un data frame. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner, como esto está relacionado a árboles, le voy a colocar un nombre forestal. O inforestal. Información. También pueden colocar ustedes, si quieren, pueden colocar punto. Información forestal. ¿No? Información forestal se va a llamar el data frame. Y nuevamente acá, tenemos que colocar ahora, ¿qué función vamos a utilizar para unir esos 4 vectores? La función data.frame. ¿Y qué tenemos que colocar? El nombre de las 4 columnas, ¿no? En el orden que nosotros queramos. Por ejemplo, acá vamos a querer, primero, ¿qué colocaríamos? Especie. Especie se coloca, ¿no? Después podemos colocar diámetro. Diámetro, aquí también ya va a aparecer. Después podemos colocar altura de fuste. Y finalmente podemos colocar acá aprovechable, ¿no? Aquí va a aparecer aprovechable. Bien, entonces ya tenemos el data frame. Ahora yo quiero visualizar ese data frame, entonces simplemente voy a colocar, tengo dos opciones, puedo colocar inf forestal, así como está acá, ¿no? Y me va a mostrar. Entonces voy a tener ahora, fíjense, ya tengo ahora, aquí aparece, ya ha aparecido acá. Ese es mi objeto que he creado, ¿no? Entonces tengo ya mi base de datos de 10 árboles con 4 variables. Entonces acá yo, ¿qué puedo hacer? Fíjense acá, cuando yo tengo acá, puedo colocar lo siguiente. Fíjense acá en el script ha aparecido uno que es el script y otro que sería el objeto. Este es el objeto, ¿no? Entonces, primeramente le vamos a dar un nombre al script, ¿no? Le vamos a dar un nombre al script. Entonces, el script yo quiero guardar y lo voy a guardar con esto de acá, ¿no? Estoy guardando. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, clase 1, script 1. O simplemente ahí, simplemente ahí, script 1. Entonces lo guardo. Bien, ahora fíjense, ya aquí tiene un nombre, mi script. Entonces tengo un script con todos mis órdenes, con todo. Ahora fíjense una cosa también aquí, los colores, ¿no? Automáticamente aparecen diferentes colores. Bien. Y entonces acá, ahora aparece acá un objeto, ¿no? Un objeto que se llama inforestal, que es un data frame que tiene 4 variables. Ahora aquí, fíjense, yo tengo un filtro. Podría filtrar, ¿no? Aquí fíjense, filtrar, ¿no? Aquí dice todo, ¿no? Pero yo podría decir, no, yo quiero solamente 8, perdón. 8, simplemente. Pasamos, a ver. No, a ver, acá. Ya. Ahora puedo ordenar, fíjense. ¿Cómo estoy ordenando? Por orden alfabético. Vibosi, Momoki, etc. O puedo hacerlo al revés. A ver. Puedo también aquí ver cuál será el árbol que tiene el menor diámetro o el mayor. Ese será entonces el que tiene menor diámetro, ¿no? ¿Y cuál es el árbol que tiene el mayor diámetro? ¿Cuál es el árbol que tiene la menor altura? ¿Cuál es el árbol que tiene la mayor altura? ¿Cuáles son los árboles que no se van a cortar y cuáles son los árboles que se van a cortar? Entonces, fíjense, hemos generado
rápidamente una función, ¿no?